Nosotros los que nos quedamos acá, pues pasamos al tiempo más importante de nuestro servicio, porque es el tiempo en el cual nos sentamos a la anticipación de lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, la página 1026. Si usted tiene una Biblia de la casa, si no y necesita una, levante su mano y el equipo de hospitalidad le puede pasar una. Vamos a seguir con este tema de la multiplicación, ¿verdad? Como hemos visto hasta ahora, cómo a través del derramamiento del Espíritu Santo la iglesia empieza a expandirse y a multiplicarse. Y como ese es el lema de la iglesia este año, es la multiplicación de discípulos y multiplicación de iglesia. ¿Qué mejor lugar para ir y ver lo que Dios hizo, pero que continúa haciendo? Amén. Dios continúa expandiendo su iglesia y es a través del poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver este primer milagro que Dios hace a través de los apóstoles. Hace 2 semanas atrás vimos los signos vitales de una iglesia saludable y veíamos cómo dice que los creyentes se asombraban por las señales de los apóstoles. Y aquí Lucas nos da el primer milagro que Dios hace a través de los apóstoles, que es un acto visual, pero que apunta a una realidad más profunda. Vamos a dividir este capítulo en 2 partes, o sea que hoy vamos a ver del 1 al 10 y la próxima vez vamos a ver la segunda parte. Pero en esta primera parte quiero que vean conmigo este milagro, que es un milagro físico que resuelve una necesidad inmediata, pero que apunta a una realidad más profunda, que es la condición del ser humano. Así que pongámonos de pie, oramos y leemos juntos su palabra. Me gustan las palabras del salmista en el Salmo 19, versículo 14. Siempre me gusta repetirlas cuando escucho, cuando oro, cuando leo su palabra. Y dice lo siguiente: Señor, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor, roca y mi redentor. Padre, gracias por este tiempo que podemos pasar adorándote, Señor. Ya tú has escuchado los gemidos de nuestro corazón, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Ahora pedimos que tú nos hables, Padre Santo, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro ser. Si hay alguien entre nosotros que todavía está entre esa incertidumbre, si te quiere conocer o si no está comprometido o no quiere tomar esa decisión de comprometerse contigo, que hoy sea el día de salvación, Padre. Para aquellos de nosotros que hoy, Señor, te conocemos, que hoy puedas reafirmar y fortalecer nuestra fe, nuestro caminar contigo a través de la predicación de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice lo siguiente, la palabra del Señor: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento, que el Señor bendiga su palabra. No sé si usted se ha percatado o se ha dado cuenta lo incómodo que a veces puede sentirse ver que una persona le pida limosna en la calle. A menudo eso genera una situación incómoda. No sé
si usted se ha sentido así o si se ha percatado a veces qué hacemos, ¿verdad? ¿Los miramos a los ojos o los ignoramos? ¿Les extendemos dinero en efectivo o los retenemos? Esta y algunas otras preguntas a veces son las que vienen a nuestra mente, ¿verdad? En esos 30 segundos que usted está en esa luz roja o está bajándose de una autopista. Y yo al recordar y leer este pasaje, mis propias experiencias en el pasado con personas que piden limosna o, no para utilizar una palabra ofensiva, pero un mendigo, ¿verdad? Como se le conoce. Yo tengo que confesar que mis donaciones han sido muy erráticas, no, es la realidad. Si estoy de buen humor y si veo el letrero de la persona y me conmueve a la compasión, entonces abro la ventana y le doy $1 o $2, pero si el día no me está yendo muy bien y estoy un poco enojado y estoy un poco deprisa, no leo la petición y a veces no le doy nada. Y si todos somos más honestos de lo que estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Sin vergüenza, confesaríamos que es una situación incómoda a veces cuando vemos una persona pidiendo limosna. No sé si ustedes se recuerdan, quizás lo hayan visto o no, porque este sermón de esta semana lo hemos titulado Mendigando la verdadera satisfacción. Y después le voy a explicar a qué me estoy refiriendo, pero hubo una historia en el estado de Ohio, en la ciudad de Columbus, un hombre conocido como Ted Williams, y ahí le voy a poner una foto en la pantalla. Este hombre se volvió viral de la noche a la mañana, ahí pueden ver el antes y el después. Se volvió viral el video de este hombre porque un reportero lo fue a entrevistar y cuando el hombre habló tenía una voz increíble. Se conoció como el hombre de la voz de oro. Es más, le ofrecieron un trabajo como locutor en el equipo profesional de baloncesto de la ciudad de Cleveland, los Cleveland Cavaliers. Le ofrecieron trabajos incluso en emisoras como locutor. ¿Sabe que ese video llegó hasta los 18 millones de vistas? Porque el hombre, y cuando usted tenga tiempo más adelante, busque, Ted Williams se llama él, y la voz que tiene este hombre es una voz de un locutor. Increíble, se volvió famoso, pero desafortunadamente, después de un tiempo de que le ofrecieron trabajo, usó su voz como un medio para sobrevivir, las decisiones que él había tomado anteriormente, que lo habían llevado a vivir de esa manera, pidiendo limosna, volvieron a alcanzarlo y terminó nuevamente en la misma condición en la que estaba antes. En la vida vamos a encontrarnos con personas que van a necesitar nuestra ayuda. Todo tipo de personas que nos van a pedir ayuda y van a necesitar nuestra ayuda. Pero, ¿qué tal si lo que nos piden no es principalmente y fundamentalmente lo que necesitan? Aquí en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, Pedro y Juan se dirigían al templo, dice el versículo 1, para la oración de la tarde y este mendigo o esta persona pidiendo limosna los detiene con ese mismo propósito, buscando limosna, pidiendo limosna. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Les voy a poner ahí una idea central para que nos ayude a desempacar este sermón y estos versículos. Y es que todo ser humano, todos nosotros, espiritualmente hablando, todos, somos mendigos buscando la satisfacción que solo Cristo puede dar. Todo ser humano, somos como mendigos, buscando la satisfacción que solamente Cristo nos puede dar. Y solamente en Cristo hallaremos esa plenitud, ese contentamiento en Jesús y viviendo para Jesús que el alma del ser humano anhela y necesita. Amén. Solamente en Cristo Jesús. El profeta Jeremías, y le voy a compartir rapidito para ver si podemos entender. El profeta Jeremías en la página 708, si usted lo quiere buscar en esta Biblia de tapa blanda, nos da algo poético, pero a la misma vez es algo que nos ayuda a entender la analogía entre la humanidad y la condición espiritual del ser humano.
Dice lo siguiente el profeta: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Número 1, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Y segundo, han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La alabanza que cantábamos decía: no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada en este mundo, nada mejor que mi Dios. O como dice el profeta de la música urbana muy conocido en nuestro tiempo: Señor, yo me siento incompleto. Cuando las luces se apagan, cuando los elogios no llegan ya y los millones ya no me satisfacen, dice: Señor, puedo tenerlo todo, pero si no te tengo a ti me siento incompleto. ¿Por qué? Hay que regresar a Génesis, a la historia. ¿Cómo comienza la historia? El Señor crea al ser humano, a todos nosotros, a su imagen y a su semejanza. Nos crea en un estado de plenitud, como dice el hermano Augusto, que le gusta decir, ese estado de shalom. El ser humano no necesitaba nada, tenía la presencia de Dios, tenía propósito, significado, identidad, porque vivía en relación con Dios. Pero, hermanos, entra el pecado y quebranta esa relación, porque nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros representantes se rebelan en contra de Dios y en ese momento se quebranta ese shalom, esa plenitud. Y desde ese momento de la historia, todos, en el momento que nacemos, salimos al mundo buscando en cosas o en personas ese shalom, esa plenitud, ese contentamiento. Pero, como dice el profeta, no lo buscamos en la fuente de agua viva, sino al contrario, por el pecado buscamos cisternas rotas que no retienen agua. Es como que tratamos de tomar agua, pero imagínense que esto tenga un hueco. Suspiramos y no buscamos, no encontramos la satisfacción, porque solamente en Jesús y viviendo para Jesús vamos a encontrar la plenitud, el contentamiento que el ser humano anhela. Si no, piense por un momento cómo está compuesto el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Prácticamente somos hechos de agua. Necesitamos el agua para subsistir, para vivir, y esa es la metáfora que hace el profeta y Jesús también en el Evangelio. Y le recomiendo que lo lea, el Evangelio de Juan. Jesús dice: yo soy la fuente de agua viva, el que beba de mí nunca más tendrá sed. Y por eso el primer punto en esta mañana, mis hermanos, es que queremos satisfacer nuestras necesidades físicas. Eso es lo que quiero ayudarles a ver, que no solamente es el milagro, y el milagro es importante en este pasaje, no me malinterprete, pero ese milagro nos apunta a una realidad mucho más grande, que es la condición del ser humano. Mantenga su Biblia abierta, vamos a quedarnos ahí en Hechos capítulo 3, vamos a ver los versículos del 1 al 10 para que veamos lo que nos dice Dios a través de Lucas. Dice el primer versículo que caminaban, ¿verdad?, hacia el templo a la hora de la oración. Era algo que ya hacían como costumbre, como vimos hace 2 semanas, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, 42 al 47 dice que se dedicaba la iglesia a la enseñanza de los apóstoles, al compartimiento del pan, a la comunión y a la oración. Eso es lo que estaban haciendo. Iba Juan y Pedro al templo. Pero se encuentran con este hombre lisiado de nacimiento. Si usted ve el versículo 2, hacia el final del versículo 2, nos da la impresión de que las personas más cercanas a este hombre, los más conocidos, quizás familiares, no nos da los detalles, pero la implicación es que todos los días tenían que llevarlo a este hombre al templo para que pudiera pedir limosna. Todos los días de su vida, literalmente en el idioma original, que es el griego, lo que significa lisiado es que prácticamente desde el vientre de su madre era un hombre discapacitado, un hombre lisiado. No se pierdan eso, la condición del ser humano. Todos los días, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, dependía de otras personas para poder sobrevivir en su vida. Cuando leía esto me trajo la atención, antes de terminar mi preparación para ser un ministro de la Palabra de Dios, el seminario, un programa para aprender a renovar y plantar iglesias, trabajaba yo con el seguro United Healthcare como trabajador social, en la salud mental como terapista,
Y me acuerdo visitar a la familia de la señora Rosa, de origen nicaragüense, pero que sufría de una demencia del tipo de Alzheimer's. Y en este momento de la evaluación, de hacerle asesoramiento, ella tiene que hacer sus necesidades en el baño. Y solo estoy yo y su nuera, ayudándole a ver qué recursos le podemos dar en la comunidad. Y me acuerdo ese día tratando de ayudarla a ella a salir del baño. Los dos nos hemos caído porque su parte posterior estaba incapacitada. Y me acordaba lo difícil que debería haber sido para los familiares, las personas más cercanas a este hombre. Piense un momento, hoy tenemos servicios sociales para ayudar a estas personas. Quizás en otros países no los tengan, pero en este país sí existen. Este hombre no tenía servicios sociales, no existía ningún tipo de servicio social para ayudarle. Familiares, personas cercanas lo tenían que llevar día tras día. Recuerdo haber visitado familiares de personas que tenían hijos o pacientes con parálisis cerebral. No podían comer solos, no podían mover sus cuerpos, no se podían poner zapatos. Las cosas diarias que a veces usted y yo tomamos a la ligera, ¿verdad? Que podemos hacer, estas personas no las podían hacer. No las pueden hacer. Esa es la vida del hombre en Hechos capítulo 3. Fíjense en la descripción que nos da Lucas, ya dije una, ¿verdad? Lisiado de nacimiento, algunas traducciones dicen desde el vientre de la madre era lisiado. Pero también nos habla 2 veces de esa puerta llamada hermosa. Eso es importante porque los estudiosos, los eruditos, theologians, commentators, no saben exactamente a dónde quedaba la puerta, porque si usted hace un estudio historial de ese templo que existía en el primer siglo, que es una estructura hermosa, por supuesto, habían varias entradas al templo, pero lo que Lucas quiere que sepamos es que donde llevaban a este hombre, piense por un momento esta entrada al templo, aquí al santuario. Muy diferente a ese entonces porque hoy en día en nuestro templo no entran las personas todos los días en la semana, es más que todos los viernes y los domingos, pero en ese entonces todos los días entraban adoradores al templo. Para la ofrenda, para las oraciones, prácticamente Lucas tratando de decir que él estaba ahí porque estaba tratando de buscar personas que pudieran darle limosna. Pero en el versículo 3, Pedro y Juan se encuentran con él. Y esto es lo primero que quiero que veamos, es que cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles, ojo, no se pierda ese detalle, cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles, muchas veces lo único que podemos pensar es en satisfacer nuestras necesidades físicas inmediatas. Y a veces esas necesidades físicas inmediatas que son importantes, pero son lo que nos apunta a una realidad más profunda que es la que necesitamos. En esos momentos nuestras mentes gravitan hacia cómo podemos satisfacer nuestros cuerpos físicos, nuestros estómagos, nuestras apariencias. Y obviamente, mis hermanos, no lo dice el pasaje, pero yo me supongo que este hombre tuvo que haber luchado por haber podido encontrar algún tipo de trabajo. Su cuerpo obviamente no podía hacer muchas manualidades porque era un hombre discapacitado. Es más, incluso usted sabe que habían enseñanzas en el tiempo de los líderes religiosos, en el tiempo de Jesús, que habían dicho que él estaba así, su discapacidad era porque su madre o su padre habían cometido un pecado. Entonces, como resultado, ¿qué? Las personas lo veían a él como alguien impuro. Si usted quiere, lea Levíticos capítulo 21, página 115. Levítico nos dice que la persona lisiada, coja, era considerada una persona impura, entonces no podía adentrar al templo. Era visto como una persona impura. Es para que usted vea la condición de este hombre y el poder sobrenatural de Jesús, de la palabra de Jesús, el milagro que hace Dios a través de los apóstoles. ¿Había algo malo con la petición del hombre? No, ¿verdad? ¿Qué hay de malo en pedir limosna, verdad? Es más, yo creo que cualquiera de nosotros, si estuviera en esa situación y no tuviera los recursos que hay hoy en día, haríamos lo mismo. Todos estaríamos
extendiendo nuestras manos. Pero la verdad es que el ser humano, mis hermanos, necesita algo más y más importante. Nuestra necesidad es aún más grande que solamente nuestras necesidades físicas. El profesor de ética de una de las universidades de aquí, de los Estados Unidos, Ron Snyder, hace una pregunta y él pregunta, ¿cómo me sentiría yo si fuera una persona pobre que vive en una nación, que es una de las naciones más ricas del mundo, y supiera que mis cómodos vecinos simplemente no se preocupan lo suficiente como para ofrecerme una oportunidad real? ¿Qué está diciendo Snyder? Prácticamente lo que está diciendo es a nosotros como cristianos, que pensemos fuera de la caja, ¿verdad? Fuera de nuestra manera de pensar. Porque no me malinterprete, no estoy diciendo que las necesidades físicas inmediatas no sean importantes. No estoy diciendo eso, son importantes. Es más, Dios nos manda a cuidar de las necesidades físicas de las personas, a satisfacer sus necesidades físicas. Es más, si usted no lo ha hecho, le recomiendo que en el Nuevo Testamento, Mateo, que es el Evangelio, Marcos y Lucas, la parte derecha de su Biblia, en Mateo capítulo 25, si usted lo quiere apuntar o buscar, Jesús nos dice en Mateo, hablando sobre los tiempos finales, y quizás usted lo ha leído, le viene a la mente, Él habla en los tiempos finales que va a separar a las ovejas y a las cabras. Y cuando describe a las personas que Él considera como las ovejas, Jesús dice que eran ovejas, ¿por qué? Porque cuidaban de los necesitados. Dice que alimentaban a los que tenían hambre, aliviaban su sed, les brindaban refugio, les daba ropa para vestir, atendían a los enfermos y visitaban a los presos. Y Él termina el capítulo 25 diciendo, porque la pregunta surge, ¿y cuándo nosotros te vimos y te dimos todas estas cosas? Y Él dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Queda claro? Entonces Jesús nos manda. Él manda a su pueblo a cuidar de los más pequeños o las personas en necesidad como si estuviéramos cuidando al mismo Jesús. Pero, aquí está el pero cuando continuamos leyendo ahora el capítulo 3, de hecho, nos damos cuenta que hay una mayor profundidad en la historia de este hombre que simplemente la limosna. De hecho, vamos a ver que Pedro y Juan le ofrecen a este hombre algo que va a cambiar su vida para siempre. Usted y yo queremos satisfacer nuestras necesidades físicas inmediatas y solamente dejarlo así, pero la verdadera satisfacción se encuentra en Jesús. Y ese es el segundo punto. La verdadera satisfacción se encuentra en Jesús. El versículo 4. ¿Quiere buscarlo ahí conmigo? Dice, mirándolo fijamente le dijeron, míranos. El hombre discapacitado estaba distraído y no les puso atención a Pedro y a Juan. Entonces Pedro le dice, míranos. Piense por un momento, cuando estamos en necesidad, pensamos que lo que necesitamos es algo físico. Estamos tan distraídos por lo que no tenemos y a veces Dios tiene que decirnos, mírame. Pedro le dice a este hombre, mírame, míranos. Es como cuando yo en esta semana viendo los partidos de Miami Heat, que por supuesto, qué tristeza que ya van a perder, Lourdes me llama la atención y me dice, mírame, y estoy tan entretenido en lo que estoy viendo, que sé que lo que ella quiere decirme es importante, pero estoy más entretenido que no le pongo interés a lo que me dice. Y ella tiene que decirme, mírame, oye, mírame, te estoy hablando. Los que le gusta el deporte saben, ¿verdad? Nos entretenemos. Tiene que decirle, míranos. Y el hombre en el versículo 6 dice Lucas que él dice, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Ahora imagínese por un momento, póngase en los zapatos de este hombre. Algo que hacía todos los días, no sabemos si era por la mañana o por la tarde, pero sabemos que todos los días lo llevaban ahí a la puerta del templo, mirando a la gente en la multitud para averiguar quién de estos adoradores, personas que iban por implicación al templo, entonces iban a adorar, quién de ellos le iba a dar algo de dinero. Pedro llama su atención, el hombre extiende su mano
esperando unas monedas para solamente pasar el día. That's it. Solamente para pasar el día, era su expectativa. ¿Y cómo responde Pedro? Versículo 6. No tengo ni oro, ni plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Piense por un momento, pongámonos en sus zapatos. ¿Qué me puede dar este hombre que no sea lo que yo necesito para satisfacer mi necesidad física? Yo necesito dinero, eso es lo que yo necesito. ¿Qué tú me puedes? Si no me puedes dar plata, entonces ¿qué me puedes dar? Se preguntaba el hombre, ¿qué me puede dar Pedro? Y Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, responde: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, dice, se puso en pie y comenzó a caminar. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pasa por la mente de este hombre en ese momento? Acuérdense, un hombre que desde su nacimiento no pudo dar un paso. Su madre y su padre nunca pudieron registrar los primeros pasos que dio como niño. Nunca pudieron ponerlo en Facebook o en Instagram o en WhatsApp. Nunca pudieron hacer eso. Pero más tarde, a través de Pedro, tomando su mano derecha, lo levanta. Este hombre puede sentir en esos momentos que sus tobillos, sus pies por primera vez se fortalecen, se pone de pie, salta, brinca, comienza a caminar. Y poco él se imaginaba ese día que salía con la persona que lo llevaba hacia el templo, a lo que hacía todos los días, a las cosas comunes, a la rutina de su vida. Nunca se esperaba que hoy, miles de años después, décadas, siglos, estuviéramos hablando de ese poder milagroso, de esa sanidad que experimentó este hombre. Se esperaba poco. El hombre pensó que necesitaba algo monetario. Ojo, escuchen. El hombre pensó que necesitaba algo monetario para satisfacer sus necesidades físicas. Eso es lo que él esperaba. Pero Pedro le otorgaron un regalo especial que cambiaría su vida para siempre. Amén. Para siempre. ¿No es eso lo que pasa cuando recibimos a Jesús? ¿No es eso? No es más, hermano, no es simplemente que usted ahora deja de hacer cosas que hacía antes. No. Cuando usted viene a los pies de Jesús y se rinde a Él como Señor y Salvador, usted empieza a tener propósito, significado, identidad, que antes no lo tenía. No es solamente dejar de hacer cosas, eso es parte de, pero Él cambia sus anhelos, Él cambia sus deseos, Él vuelve su hacer y su querer en gozo y en alegría. Eso es lo que experimentó Él. A veces nos desenfocamos tanto de los milagros y pensamos que los milagros solo los hacía Dios por hacerlo. No, cada vez que usted lea en la Biblia y vea un milagro que es narrado por los evangelistas o en el libro de los Hechos, no solamente la persona era sanada físicamente, sino que era sanada en cuerpo y en alma. Venía la salvación, porque ¿de qué sirve que hubiera caminado y siguiera viviendo su vida tal y como cual? Nada hubiera servido, pero es en sanidad en cuerpo y en alma, y eso es lo que este hombre recibe. Escucha por primera vez la voz de Jesús. El Espíritu Santo aplica la palabra en sus oídos y recibe nuevas vidas, piernas, tobillos, fuerzas y ahora, más importante que todo lo demás, en su alma. Hermanos, ¿cuántas personas no gozan de una excelente salud, pero no viven con gozo? No es así. ¿Cuántas personas tienen todas las cosas habidas y por haber y no viven felices? Eso no es así. Seguimos leyendo. La segunda parte del versículo 8 dice: luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este hombre necesitaba, mis hermanos, mucho más que monedas, cambio, limosna ese día. Este hombre necesitaba a Jesús y la sanidad que solo Jesús puede brindar en cuerpo y alma. Y ahora nos pregunto a nosotros, yo me incluyo, ¿qué necesitamos ahora mismo? ¿Qué necesitamos? Es posible que
no estemos tendiendo la mano para pedir dinero, pero probablemente necesitamos un área en nuestra vida donde Dios tenga que transformarnos ahora mismo, hoy mismo. Todos nosotros estamos discapacitados de alguna manera. ¿Ve la conexión a nuestra condición humana? Estamos lisiados espiritualmente porque no amamos a Cristo y no lo servimos de todo corazón. Algunos estamos en este lugar extendiendo nuestras manos, esperando que Dios pueda darnos tal vez un esposo o una relación para casarnos y entonces así seremos felices. Algunos queremos un mejor trabajo o una promoción y eso entonces nos dará felicidad, o queremos un estatus en este país y pensamos que eso es lo que nos va a dar la felicidad, o decimos quiero que mi familiar reciba o encuentre un patrocinador para que venga a este país, pero a veces viene, experimenta lo que nunca experimentó en su país y se pierde y nunca más viene a pisar una iglesia. ¿Será eso lo que necesitamos para ser feliz? A veces en medio de nuestros sufrimientos, mis hermanos, es posible que como este hombre lisiado, todo lo que estamos realmente esperando solamente es algo físico. Si bien ninguna de esas cosas, hermanos, son necesariamente malas, ninguna de esas cosas las necesitamos, son necesarias, pero de eso depende nuestra felicidad, de esas cosas depende nuestro gozo. ¿No será que a veces estamos conformándonos con mucho menos de lo que Dios nos quiere dar? La mayoría de nosotros, yo me atrevo a decir, que nos acercamos a Jesús esperando muy poco. Pero Él quiere hacer más de lo que nosotros podemos imaginarnos por nuestra vida. Como hablamos algunas semanas atrás, la fidelidad de Dios, el favor, la gracia inmerecido, la bendición de Dios para nuestra vida siempre va a ser mucho más de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Dios siempre nos sorprende, pero en medio de la espera Él nos manda ¿a qué? A seguir trabajando en su obra. Pero ¿será que a veces nos conformamos con menos? Como este hombre pensó que lo único que él necesitaba era satisfacer sus necesidades físicas. Él quería las monedas para pasar ese día nada más. Tenía poca esperanza, tenía poca visión, tenía pocas expectativas. Hermanos, el corazón humano va a buscar satisfacción en todo menos que en Jesucristo. Sin embargo, Él, Jesucristo, es exactamente lo que usted y yo necesitamos. Amén. No solo el día, escúcheme, usted no solamente necesita a Jesús el día que usted, como usted quiere describir su salvación, que usted dejó a que Jesús entrara en su corazón, o que lo aceptó, o que usted hizo una oración de fe, no importa cómo usted lo describa, usted y yo yo, no sé ustedes, necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida. Lo necesitamos, porque si usted no se considera débil, si yo no reconozco que soy débil, entonces Él no se puede hacer fuerte en mí. Cuando reconozco que soy débil, entonces Él se hace fuerte en mí. Cuando yo siento que estoy súper capacitado, súper calificado, el Espíritu Santo no tiene espacio para trabajar en mí. Cuando reconozco que soy débil, Él se hace fuerte en mí. Usted y yo necesitamos a Jesús todos los días, más que cualquier otra cosa. No me malinterpreten, no estoy diciendo que todas las demás cosas no las necesitamos y no son importantes. Sí lo son, pero de ahí no depende su gozo y mi gozo. No depende su felicidad y mi felicidad. Es más, muchos de ustedes no hubieran llegado a este lugar si Dios no hubiera provocado una dificultad en su vida. Piénselo. No hubiera venido a este lugar. Porque la vida iba bien, todo iba bien. ¿De qué necesito yo a Dios? Todo me va bien. Pero a veces Dios tiene que recordarnos que no todo va bien si no lo tenemos a Él a través de una relación con Jesucristo. Fíjense, les voy a poner en la pantalla algo muy interesante. Lucas está tratando de resaltar esa palabra, mirándolos, míralo. Miraron a Pedro y a Juan, el hombre miró. Fijamente lo miró. Después en la próxima vez que nos reunamos vamos a ver que lo menciona también en el versículo 12. Lucas lo que está tratando de decirnos, es lo que quiere dejarnos ver, y en el original se ve como literalmente. Es como cuando uno le recomienda a las personas que cuando quiere hablar con su niño, usted póngase al nivel del niño, ¿verdad? Y usted
lo mira así, ojo a ojo. Y hay algo increíble que sucede cuando usted habla con un niño así. Ellos entienden porque usted se pone al nivel del niño. Y lo que Dios está tratando de decirnos en su palabra es que Él nos ve. Él nos ve, pero le está diciendo, fíjense, ¿te acuerdas cuando hablamos de la incomodidad de darle limosna a una persona? A veces uno quiere ignorarlo, no quiere ni ver a la persona para no hacer contacto. Dios nos está diciendo aquí que Él ve. Él nos ve, Él te ve, Él ve tus necesidades. Él ve tus necesidades mucho mejor de lo que tú y yo podemos ver nuestras necesidades. ¿Lo creen o no lo creen? Dios nos ve. Usted y yo pensamos que necesitamos algo físico, ¿verdad? Un poco más de dinero, eso nos va a hacer feliz. Eso es lo que pensamos que necesitamos, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si al revés necesitamos es cultivar nuestra relación con Dios, que nos va a ayudar a entender a través de su palabra cómo ser mejores mayordomos y no estar detrás de las apariencias y querer lo que las demás personas tienen para meterse uno en una tarjeta de crédito y a otra y después entonces no tengo cómo pagarlas y entonces digo, Señor, necesito más dinero. Pero eso no es lo que necesito. No es lo que necesito. Necesito saber entonces cómo ser buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Algunos de ellos necesitamos es ser sanados de una enfermedad. Y entonces eso nos va a hacer feliz. O necesito mejorar mi relación con mi cónyuge, con mi esposo o mi esposa, y eso me va a hacer feliz. Pero la Biblia nos está diciendo, Dios nos está diciendo algo diferente, que esas cosas, aunque no sean necesariamente malas, no nos harán felices por mucho tiempo. Como pastor he tenido la bendición de conocer a muchas personas, hermanos, y uno sabe la cantidad de personas que he conocido que tienen mucho dinero, tienen acceso a lugares, a poder, a influencia, y viven matrimonios que están a punto de desmoronarse. O viven sufriendo de ataques de pánico y de ansiedad, y lo tienen todo. Lo que usted y yo quisiéramos tener. Entonces, ¿es esa la solución? Muchas personas pueden caminar y tienen una salud súper, pero no viven feliz. ¿Es eso entonces la necesidad mayor que tenemos? ¿Qué está tratando de decirnos Dios? Que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Lo que verdaderamente necesitamos para que nos haga feliz, más de lo que nosotros pensamos, de lo que sabemos. ¿Y qué es eso? Aquí nos enseña. Ser perdonados, ser reconciliados con Dios, tener una relación con Dios a través de Jesús. Hermanos, iglesia, Él ve tu necesidad y mi necesidad mejor de lo que usted se imagina. Llévese este pensamiento si usted quiere y escríbalo. No se pierda de vista todo lo que Dios le ha dado a usted en Cristo Jesús. Piense en el hombre lisiado, mirando de a dónde va a venir mi limosna, de a dónde va a venir mi limosna hoy. Quiero mi necesidad física inmediata. No pierda de vista todo lo que Dios le ha dado en Cristo Jesús, que es suyo, en Cristo Jesús. Si usted es un seguidor de Jesús, por estar tan enfocado en lo que usted todavía no tiene. No pierda de vista todo lo que ya es suyo en Cristo Jesús, por estar tan enfocado en lo que usted todavía no tiene. El autor de este libro que me encanta, él no es el pionero, no es el que creó esa fórmula, pero mire lo que él dice. Jesús más nada es equivalente a todo. ¿Entienden la fórmula? Jesús más nada es equivalente a tenerlo todo. Jesus plus nothing equals, nadie sabe inglés. Everything. Dile alto. Everything. Jesus plus nothing. Si usted le añade Jesús más, entonces ya ahí se daña la fórmula. ¿Qué estamos buscando en esta vida para traernos satisfacción? Buena la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando? Que estamos dudando que ya lo tenemos en Cristo Jesús. Éxito. ¿Es bueno el éxito? Gloria a Dios por el éxito, pero ¿es eso lo que nos va a dar? La imagen personal, la riqueza, las carreras, el estatus,
las casas lujosas, los automóviles, o vivir nuestros sueños indirectamente a través de nuestros hijos, ¿verdad? Porque estamos frustrados porque no pude ser ingeniero y quiero obligar a mi hijo que él sea ingeniero y no es lo que él quiere. O que escuchar simplemente los elogios de las personas. ¿Qué podríamos hacer diferente esta semana para empezar a vivir de acuerdo a esa fórmula? Que Jesús más nada lo es todo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida esta semana si adoptaríamos esa fórmula de vivir? Fíjense en la respuesta del hombre, ¿verdad? Después de ser sanado en cuerpo y en alma. Al principio de la historia, este hombre lo único que quería era satisfacer sus necesidades físicas a través del dinero, pero cuando descubrió a Jesús, se dio cuenta que lo que necesitaba realmente era una relación con Jesús. Después de que el nombre de Jesús en su vida adentra la reacción del hombre, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente? Y es el último punto, y ahí terminamos, que la satisfacción se encuentra entonces en darle gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Si fuimos creados para glorificar a Dios y para encontrarnos o gozarnos en su presencia, y por el pecado eso ha sido quebrantado, pero si Jesús ha venido para restablecer esa relación con Dios, que podamos glorificarlo a Él, entonces a Él, ahí es donde vamos a encontrar la verdadera satisfacción, en darle gloria a Dios. ¿Cómo lo vemos en este pasaje? Mira lo que dice el versículo 9, cuando todo el pueblo lo vio caminar, ¿y qué hacía? Imagínense el hombre lisiado, no me voy a tirar al piso, pero brinca y empieza ¿qué? A alabar a Dios. Dice que reconocieron que era el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado a la puerta llamada Hermosa. Ahora pensemos un momento, seamos realistas, ¿verdad? Imagínense por un momento este hombre en su asombro y su emoción. No es verdad que él pudiera haber dicho, bueno, ya resolví lo que necesitaba, ¿verdad? Que se vaya Pedro y Juan por su camino. ¿Podía haber hecho eso o no? No se ha encontrado con personas que vienen a la iglesia porque tienen una necesidad, ¿verdad? Inmediata, física. Y de repente uno no los ve más y ¿qué pasa? No, es que ya resolví mi estatus, ya resolví mi trabajo, ya resolví el problema con mi esposo. Pero sería el momento más importante para venir y alabar a Dios, ¿verdad? Porque si por eso viniste y Dios te concedió, ¿por qué ahora Dios no tiene nada que ver con tu vida? Pero no hace eso el hombre. Imagínese, Levíticos 21:18 nos dice que este hombre antes era visto como una persona impura, pero ahora recupera milagrosamente todo lo que antes no tenía. ¿Y qué hace? Él no solamente dice, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios y Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Como a veces dicen la persona. No, si tu corazón de verdad alabar a Dios, estuvieras alabándolo físicamente, no de palabra, estuvieras viviendo para Él. Y es lo que hace al hombre. Estas personas fueron testigos de la transformación en la vida de este hombre. Y una de las cosas que encuentro interesante, y aquí les prometo que ya terminamos, que Lucas, que es el autor también del Evangelio de Lucas, es conocido como el médico. No sé si usted sabía eso. Porque era médico, obviamente, ¿verdad? Y algo interesante es que en el Evangelio de Lucas, él se enfoca particularmente, cuando usted lo lea se va a dar cuenta, él se enfoca en los milagros de Jesús. Y creo que hay uno de los milagros en Lucas que se asemeja a la reacción que vemos en la vida de este hombre. Obviamente, este hombre lisiado, incapacitado, pero después, gracias al poder de Dios, alaba a Dios. ¿Y sabe cuál es? En Lucas capítulo 17, y se lo pongo ahí en la pantalla y la página si lo quiere mirar. Es el milagro de los 3 hombres que estaban enfermos de lepra. No sé si usted ha escuchado esa historia. Estos hombres sufrían de una enfermedad de la piel que hoy conocemos como la lepra, que posiblemente que haya sido la lepra, pero también en el Antiguo Testamento, en Levíticos y en Deuteronomio, encontramos leyes específicas para estas personas. Estas personas, de acuerdo a la ley de Moisés, cuando una persona sufría de lepra, tenía que hacerlo públicamente, tenía que decírselo a las personas públicamente que era una persona impura.
Es más, si usted estaba caminando por este andén y la persona venía por el mismo andén, la persona estaba obligada a pasarse al otro lado del andén, porque era una persona impura. ¿Qué indica? Que no podía tener contacto con familiares, no podía trabajar, no podía tener una vida religiosa. ¿Se les parece? Igual a este hombre lisiado. No podía de entrar al templo. Pero Jesús dice que en este milagro uno regresa nada más a darle gloria a Dios. ¿Y qué hace Lucas? Yo creo que él está haciendo una comparación en estas dos condiciones, la incapacidad física y la lepra, para dejarnos saber que nosotros somos de la misma manera. ¿En qué sentido? De que usted y yo no podemos cambiar nuestra condición espiritual en nuestras propias fuerzas. El leproso no puede dejar de ser leproso por sí mismo. La persona discapacitada no puede darse la habilidad de volver a caminar. Igualmente, la condición del ser humano es que no podemos salvarnos nosotros mismos. No hay nada que usted y yo podamos hacer. No importa cuánto nos esforcemos para salvarnos o para ser aceptables o amables delante de Dios, nada podemos hacer para lograrlo. Y esa es la condición de las dos enfermedades. Dios tuvo que intervenir a través de Jesús, tuvo que intervenir. ¿Y qué es lo que Lucas está tratando de decirnos, o Dios a través de Lucas? Que solamente uno de los que sufría de lepra regresó a alabar a Dios. Pero piense, 9, los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. ¿Por qué? Porque el que regresó, aunque recuperó todo lo que antes no tenía, contacto familiar, trabajo, todas las necesidades inmediatas, ¿ves? Todo eso lo puso en una balanza y comparó. Se compara esto con conocer al Dios hecho carne. Se compara eso con recibir perdón de mis pecados. Se compara eso con la justicia de Cristo, la adopción de ser un hijo de Dios, del Rey Jesús, el amor incondicional, la aceptación del Padre. Y el único que volvió, dice la traducción, que Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Ve la distinción? Hay algunas traducciones que dicen, tu fe te ha salvado. ¿Por qué es importante la distinción? Porque no solamente necesitamos sanidad física, sino sanidad espiritual. ¿Por qué es importante la distinción? Porque los otros 9 también fueron, ¿qué? Sanados. Pero solo este fue salvado en cuerpo y alma. ¿Y qué vino a hacer? Alabar a Dios. Lucas nos recuerda por segunda vez en este pasaje. Como cantábamos ahora, como queriéndonos decir, ahora este que estaba pidiendo limosna, ahora está alabando a Dios. Como diciéndonos que había cambiado su lamento en alegría, su tristeza en gozo. ¿Crees que Él puede hacer eso por ti? ¿Crees que Él puede hacer eso por nosotros? ¿Creen eso? ¿No nos motiva eso a cultivar más y más nuestra relación con Dios en alabanza, en agradecimiento? Termino con este artículo de una joven que escribió un artículo que se llama Satisfacción en El Salvador. Ella dice, muy a menudo lo que en esta vida lo que queremos no es realmente lo que necesitamos. Ella dice, conocí un amigo que era parte de una familia muy notable. Dice, en la cena él y sus hermanos terminaban de comer, pero se dirigían a la mesa al lado de su padre y comenzaban a comer del plato de su padre. Dice, esto lo hacían todas las noches. Y le llamó mucho la atención, dice, todos estos niños habían comido ellos, pero ninguno de ellos quedaba satisfecho hasta que comían algo del plato de su Padre. De la misma manera, dice, Dios es nuestro Padre Celestial, y no importa lo que hayamos comido o bebido de este mundo, la satisfacción solo llega cuando comemos de su plato. En Cristo Jesús, Dios ha preparado un plato espiritual para todos los que participen y coman. Jesús es la fuente y el sustentador de nuestras vidas. Como Hechos 3, el hombre en Hechos 3, tal vez nos hemos estado enfocando solamente en las cosas equivocadas para darnos satisfacción, pero solo Jesús y vivir para Él pueden satisfacer verdaderamente
todos los anhelos de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a aplicar su palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque no hay nada, como dice esta alabanza, no hay nada mejor que tú, mi Dios. A través de este milagro sobrenatural, Señor, tú nos enseñas de que, Señor, la condición del ser humano, fundamentalmente lo que necesitamos es una relación contigo. No obviamos, Señor, no ignoramos las necesidades físicas necesarias, inmediatas, que tenemos cada uno de los que estamos aquí, Señor, incluso ahora mismo. Oh Padre, tú tienes el poder para suplirlas, pero tú nos recuerdas que tú nos ves. Tú ves nuestras necesidades mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar que las vemos. Tú sabes más que nosotros lo que necesitamos. Y es esa sed que cada ser humano tiene de ti, Señor, que a veces tratamos de suplirla y llenarla con cosas pasajeras, cosas que, como dice el profeta, son esas cisternas que no retienen agua. Por eso pasamos de una a otra y a otra, porque prometen mucho, pero nunca cumplen lo que prometen. Pero tú, Señor, tú has prometido que nunca nos fallarás. Tú nunca nos has fallado y nunca comenzarás a fallarnos, porque ese no es tu carácter. Señor, ayúdanos a vivir fiel a ti. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a cultivar nuestra relación contigo sobre todas las demás cosas que necesitamos y hacemos en nuestro diario vivir, Señor. Que no nos falte el anhelo por tu palabra, por congregarnos, por estudiar tu palabra, por crecer espiritualmente, por formarnos a través de un discipulado, por instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, para que cuando crezcan no se aparten y no se olviden de esas palabras que tú nos has inculcado a nosotros, para que las transfiramos a otras generaciones después de nosotros, Señor. Recibe nuestra alabanza. Cámbianos, Señor. Moldéanos a la imagen de Jesús. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.